A mí me encantaría que arranquemos justamente porque nos comparta y nos cuente, nos hable acerca de San Telmo Business School. Arrancamos por ahí, doctor, Muy porque es bien. importante saber eso. Bueno, San Telmo es una escuela de negocios que o nos gusta denominarla una escuela de boutique, ¿no? Es una escuela de negocio de dimensiones como pueden ser Harvard Business School, London Business School, pero es una escuela que nace en el sur de España, una zona agrícola que desde el inicio apuestan por la formación ejecutiva en el ámbito del sector primario, aunque luego contaré cómo ha evolucionado todo este concepto hacia la cadena alimentaria. Y es una escuela pequeña que tiene la peculiaridad de que el 50% más o menos de lo que hace, sesiones, tanto abiertas como en company, son especializadas en formación de personas y empresas ubicadas en la cadena de valor de la alimentación. Empresas agrícolas pesqueras, ganaderas, industria de transformación y el retail y el food service. Es el único sitio del mundo, y lo puedo decir ya con orgullo después de casi 40 años, en el que se sientan juntos los top managers de los tres eslabones de la cadena y de servicios relacionados, ¿no? Esto lo hace muy diferencial. Cuando eres una empresa pequeña, pues tienes que contar trazas o ADN diferencial, y este es el que nos propusimos en el año 82. Y que ha ido, bueno, desarrollándose primero en Andalucía, luego en España, Portugal, Italia, África, y estamos ahora mismo en 4 continentes, ayudando a los empresarios y directivos de esta cadena de valor a ser competitivos y a estar en la cadena del futuro, ¿no? Y eso es San Telmo. Hay un antes y un después desde que San Telmo llegó al mundo. Lo decimos en un solo lugar, al mundo. Bueno, realmente a mí me gusta la palabra del mundo porque hay gente todavía, que parece mentira, pero que te dice, oye, qué buena labor estáis haciendo en Andalucía, en el sur de España, y yo me quedo mirándole y diciéndole que sabes poco de San Telmo, porque Sí. San Telmo está en Milán, está en Casablanca, está en Miami, y está en todos aquellos países donde, recientemente en Brasil, con el grupo Pau de Azúcar, en aquellos países donde nos llaman empresas del sector y donde nosotros creemos que podemos ayudar. Hemos impartido sesiones en Rusia, en Moscú, hemos impartido sesiones en Ruanda, en Ghana, sitios donde la empresa alimentaria quiere mirar al mundo y donde nosotros creemos que podemos aportar algo para este crecimiento, ¿no? Y por lo tanto, un antes y después, lo que quiero decir es que realmente no hay ninguna escuela de negocios en el mundo que haya cogido este sector como foco, y que por ahí sí que nos sentimos orgullosos, ¿no? Contentos de también poder hacerles saber esta información tan valiosa a nuestros televidentes que están del otro lado y conociendo un poquitito a través de esta conversación a San Telmo, empezar a buscar en la web e informarse un poquitito más, adherirse por sobre todo. Por otra parte, quiero que nos hable un poquitito de algunos de los pilares fundamentales, justamente lo que va a hacer esta conferencia. Hablamos un poquitito acerca del consumidor, cómo ha impactado justamente el cambio de hábito de los consumidores en en la cadena alimenticia. Sí, realmente es el punto de partida, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida de que el punto de partida es el consumidor, y además yo creo que si hay algunas alarmas que podemos anunciar o llamar la atención, más que anunciar al empresario, a los directivos del sector, es que, bueno, a medida que países se desarrollan o el consumidor crece de renta, una alarma importante es la pérdida de importancia de la alimentación en la mente del consumidor, ¿no? En la lista de gastos, lo que el pocket share que se llama, ¿no? En el sentido de que la gente pues prefiere ir de viaje, operarse la nariz, y por lo tanto la alimentación empieza a perder esa importancia que sí la tiene cuando los países están más en vías de desarrollo, ¿no? Ahí es donde, en esos segmentos en los cuales la alimentación pierde esa importancia, es donde empiezan a aparecer amenazas para el sector. Pero básicamente el consumidor es lo que se dice soberano, es decir, toma decisiones de estar, como digo yo, a régimen alimenticio toda la semana, los fines de semana le gusta el placer, la indulgencia. Claro. Esa mezcla hace que sea muy complicado seguirlo. Y un gran cambio también en los últimos 30 o 40 años es que antes se hablaba de posicionamiento, se hablaba de que tú elegías un target de consumidor determinado por renta, por unidad familiar, por lugar de vida, lugar de residencia, y ahora tienes esos tienes hasta consumidores micro dentro de un hogar, donde cada uno come lo que quiere, a las horas que quiere. Es decir, es un tema muy, muy complicado, que hace que seguirlo desde la industria, desde los proveedores de producto fresco o envasado, sea altamente complicado, ¿no? Lo cual exige, primero, muchísima agilidad a la respuesta, y para responder con agilidad, un concepto básico que
que me gustará repetir y que para nosotros es el concepto que llamamos de cadena alimentaria, que es tener enchufados, tener juntos a los diferentes eslabones desde la producción básica, la transformación y los canales, porque el mercado es tan exigente que hay que ser muy ágil al llegar al mercado, ¿no? Y justamente cómo se adaptan las empresas a eso que acaba de mencionar. Hoy los consumidores están siendo más exigentes en el sentido de exigir esa transparencia acerca de qué es lo que estamos consumiendo. Exacto. Hoy el desarrollo de la tecnología y concretamente Internet y las redes sociales hace que la transparencia sea, digamos, vital y brutal, ¿no? En el sentido de que hoy no nos perdonan, ¿no? Desde dónde se cultivan las cosas, cómo se transforman, el etiquetaje, qué lleva, qué no lleva, qué quiero que deje de llevar, ¿no? Con lo cual, esto mete aún más presión en no solo entenderlo y seguirlo, sino que además no puedes dudar y no puedes cometer errores desde el punto de vista de qué material usas, de que si va con la salud, si va con... Es decir, que en el sentido hoy hay que estar permanentemente atento, ¿no? Por eso nosotros decimos, y es donde nosotros queremos... Santelmo, yo creo que hay un verbo desde que se creó, que es el concepto el verbo de ayudar a sus empresas directivos a entender la cadena, a entender el consumidor y reaccionar. El ayudar quiere decir que les ayudemos a ver qué está pasando, ¿no? Y por lo tanto, hoy no te puedes quedar encerrado en tu empresa o pensando que ya has creado un negocio o una empresa con cierto valor, porque esta puede desaparecer mañana sin ninguna duda. O sea, Es totalmente cierto lo que usted menciona. Y por otra parte, le quiero consultar qué papel juegan las nuevas generaciones. Estamos hablando los millennials, Z, bueno, estamos hablando de una amplia gama a la hora de cambiar el mercado alimentario. Pues mira, hay varias cosas que pasan y que, como digo, hay veces que los que trabajamos en escuelas de negocio nos gusta mirar a medio y largo plazo, que yo siempre digo, hay una broma que hago yo, que es que lleva un millennial en el bolso, ¿no? Y un millennial lleva en el bolso la suscripción a un iPhone, la suscripción a Netflix y un aguacate, ¿no? Entonces, el millennial no va a solucionar el gran consumo alimentario del futuro. El millennial se va a alimentar posiblemente de comida procesada, de comida preparada, de comida que va en cajas, y no sabe de ingredientes, no sabe cocinar. Por lo tanto, esto impacta en el ready to eat, ready to cook, en ingredientes preparados. El millennial, pues muchos de ellos no sabrán cocinar, llegarán a decir what's cooking, ¿no? Es decir, que realmente o cocinará por ocio, ¿no? Y por lo tanto, todos estos cambios y la forma en que abordábamos antes el marketing y la propuesta de valor de las industrias cambia, ¿no? Ayer mismo en Madrid platicaba con un grupo de empresarios que quieren entrar en el mundo del retail con una fórmula de unos pollos asados, etcétera, y digo, hoy en día el retail está buscando ávidamente comidas preparadas para ofrecer en los lineales, ¿no? Porque ese consumidor que estará que hoy es hijo de y dentro será padre. Yo siempre digo el detalle de que en Tokio y ya en Nueva York hay apartamentos que no tienen cocina, ¿no? Y por lo tanto, esos metros cuadrados ya no se usa para comprar, despensa, almacenar, etcétera, ¿no? Entonces, eso cambiará el lineal. Londres te encuentra supermercados solo de comida preparada. Sí. Y por lo tanto, bueno, son tendencias que tienes que estar atento. Lo importante de cada uno de estos protagonistas que he dicho yo es cuál es el futuro de la cadena en la que estoy inmersa, para no equivocarte cuál es el cliente del futuro, su cliente, que para mí el cliente es el canal, el retail y el food service, ¿vale? ¿Cuáles son los que van a perdurar en el futuro y cuáles son sus necesidades, ¿no? Totalmente. Por otra parte, en este sentido, ¿cómo hacen las empresas para, bueno, a la hora de hablar un poquitito acerca de precios sin llegar a comprometer justamente la calidad? Hablamos un poquitito ya del valor. Bueno, pues si me permite otra broma, ya verás cómo hablo yo siempre de estas cosas. Yo siempre provoco una pregunta en mis sesiones de qué es calidad en alimentación, ¿no? Y donde sale un debate sobre textura, calidad, expectativas. Yo siempre digo que en alimentación la calidad es que no mate. A partir de que no mate hay gente para todo. O sea, hay gente dispuesta a pagar un plus, hay gente dispuesta a pagar un valor. Y sobre todo el consumidor, como decía antes, tiene la soberanía de elegir en qué categorías va a gastar más dinero y en qué categorías no. Habrá cosas que no me toquen, ¿vale? Claro. Habrá comida para los niños que no me toquen, habrá mi whisky que no me toque y sacrificaré otras categorías que yo he decidido que no les doy tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, el precio es un driver muy importante porque, he dicho antes, la gente quiere parte de su pocket share, su dinero, para gastarse en otras cosas. Y por lo tanto, en el momento en que tú le ayudes a ahorrar, pero que además seas capaz de compartir ciertos productos en algunos momentos, ese equilibrio
ese equilibrio es una de las tendencias más estudiadas por mi parte en los últimos tiempos es el fenómeno low cost o el fenómeno discount a lo largo del mundo, que empezó en Alemania, un país absolutamente desarrollado, per cápita enorme, pero que te encuentras un Colombia, te encuentras un Marruecos, te encuentras un México, donde se están desarrollando cadenas muy potentes de discount, en las que vienen a decir bueno, que hay ciertos productos a los cuales pues, no hay que poner los precios de antes y, por lo tanto, el consumidor, como digo yo, ¿cuáles son las razones de su éxito? La razón de su éxito es que son cadenas o empresas que dejan dinero en el bolsillo del consumidor y, por lo tanto, eso enamora a todo el mundo. Claro, totalmente. Y por otra parte, consultarle cuáles son las estrategias más efectivas para poder justamente generar ese impacto en un mercado tan competitivo. Pues hay una palabra que me gusta usar que es la magia. Y la magia quiere decir que la alimentación no debe perder el apostar por la magia, por el crear ese valor, ese diferencial de valor en el consumidor relacionado con experiencia, orígenes, etc., ¿no? Y cuando el fabricante o las propias cadenas empiezan a luchar solo y únicamente por precio, le estamos haciendo un flaco favor a toda la cadena, ¿no? Por lo tanto, la magia que tiene que ver con ser un producto aspiracional, la magia que tiene que ver con transmitir valores, con transmitir experiencias, pues, y obviamente para transmitir cuesta dinero, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que ser capaces de esa ecuación de precio-valor que nos permita no comoditizar, no descuidar, comoditizar muchas categorías, que es lo que está pasando hoy en día, desgraciadamente. Por otra parte, en este sentido, consultarle un poquitito acerca de justamente el impacto de la inflación y hablar un poquitito también de lo que es la volatilidad de los costos a la hora de pensar justamente en este tema que tiene que ver con la rentabilidad de la cadena alimentaria. Sí. La peor noticia para un alimento es salir en los periódicos, como digo yo, ¿no? Cuando un telediario en España empieza con el aceite de oliva, No, es la muerte, está mal. porque se queda todo el mundo con el precio y con el precio. Independientemente de que siempre digo que en esta carrera del precio, de la pérdida de valor, entra también otro elemento en la ecuación, que es la educación del consumidor. El consumidor tiene que poner en valor qué es lo que cuesta que un plátano nazca en una zona de este país o de un país cercano, se envase, se transporte, se refrigere, llegue al lineal, llegue a su casa y esté en perfectas condiciones. La gente se sorprende que toques un botón y haya luz, la gente se sorprende que abras el laptop y haya internet, y la gente no se sorprende que tengas plátanos maduros en tu nevera. Y a la gente hay que transmitirle que eso es una cadena de valor que hay que remunerarla, ¿no? Por lo tanto, este equilibrio entre vale todo, ¿no? O sea, la alimentación no vale nada, a lo que realmente es poner en valor los productos, tiene que ver con, bueno, pues con la educación, tiene que ver con la formación del consumidor, y ahí la industria tiene mucho que hacer. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, hablando un poquitito de lo que es ambiental también y que va directamente ligado a lo que es la cadena de valor que tenemos en este momento. Bueno, hay un desafío enorme, que es el agua en el mundo, ¿vale? El agua potable para industrializar y para dar de comer a la alimentación. Pero luego se ha demostrado también que las incertidumbres geopolíticas del mundo hacen que haya ha habido problemas con el grano, ha habido problemas con el aceite de oliva, ha habido problemas con... En definitiva, nosotros cuando hablamos de esos 4 pilares, que entiendo que los vas repasando en las preguntas que me haces, decimos una de ellas es recursos naturales. La sostenibilidad, los recursos naturales, ¿vale? Porque pensábamos que eran infinitos, y para alimentar a la población que queremos alimentar, más otra variable que es los conflictos o digamos, los temas geopolíticos, más otra variable que se suma a partir de la época de la pandemia, que es lo bautizado como food security, que es el asegurarte que tu país es capaz de responder y dar de comer a tu país sin necesitar de fuera por si se vuelven a cortarlas. Es decir, eso hace que haya unos movimientos sobre las materias primas que han levantado la alarma sobre que no hay una libertad total de movimientos y de acceso a esa materia prima, ¿no? Por lo tanto, eso obliga eso mete presión, a la sostenibilidad, ¿vale? En los países que se producen, en los países que tienen que producir, y por lo tanto vuelve a jugar una responsabilidad enorme sobre los productores, ¿no? Es decir, ¿qué podemos aportar? ¿Cuánto podemos aportar? ¿Cuánto podemos esquilmar las tierras? ¿Cuánto podemos sobreproducir? ¿Vale? Y otra vez se produce un juego de suma cero en el cual de qué estamos sacrificando y qué podemos conseguir, ¿no? Pero un reto, pilar fundamental hoy, yo te diría más que la sostenibilidad, es el acceso a las materias primas y los recursos naturales.
Totalmente, por supuesto, vital lo que nos está mencionando y estamos aprendiendo muchísimo en este pequeño tiempo que los estamos teniendo, un privilegio nuestro y bueno, también que nos comente un poquitito, ya hablando un poco de lo que son las diversas iniciativas que se están tomando con respecto a lo que es bueno, lo que está marcando en realidad diferencia en cuanto a la reducción de los desperdicios. Bueno, si miras mi agenda, yo siempre digo que cuando me retire, que no tardaré mucho, yo uno de mis objetivos cuando tenga esa edad para irme a casa tranquilamente o más tranquilamente es luchar contra el desperdicio alimentario. ¿Vale? En la Expo de Milano de hace 10 años tuve la suerte de ser llamado por el Ministerio de Agricultura de España para una conferencia en la Expo de Milán representando a España sobre el desperdicio alimentario y las cifras eran espeluznantes, ¿no? Es decir, lo que hoy gastamos, lo que tiramos, los que desperdiciamos, es increíble, bueno, sobre todo viendo el desequilibrio global que hay, ¿no? en el mundo, ¿no? Por lo tanto, pues, fíjate, un detalle así, en Inglaterra, en Londres, el otro día visitando tiendas, hay una tienda basada en supermercados, en frecuencia de compra, cuyo claim, cuyo eslogan era compra poco, ven más veces y tirarás menos a la basura. O sea, ha llegado a ser una especie de claim y de atractivo que la propia cadena que antes se basaban en compra mucho, llévate el carro, ya tira lo que quieras y vuelve a comprar, ahora dice compra poco, vuelve mucho y tirarás menos, ¿no? Esa concienciación es muy, muy, muy importante, ¿no? ¿De qué manera los productores locales pueden competir justamente con las grandes corporaciones en un mercado globalizado? Bueno, pregunta importantísima, ¿no? Porque ¿cuál es la dimensión para competir, ¿no? ¿Cuál es la dimensión que está sobre la mesa y nosotros lo abordamos en muchos casos y en muchas de nuestras sesiones, ¿no? O sea, está claro que la dimensión es una área de crítica. Primero tienes que pensar si tienes variables diferenciales para ser tan pequeño y sobrevivir tan pequeño. Y esto llega a los egos de las personas, de las empresas, y por lo tanto hay que saber en algún momento que tú tienes que hacerte más grande. Ahí está el mundo de los cooperativismos, está el mundo de las alianzas, está el mundo... Porque hay peleas que no puedes luchar, ¿vale? Y eso hay que, como digo yo, mirarse al espejo cada mañana y en el catecismo decíamos examen de conciencia, dolor de los pecados, ¿no? De Dios, ¿hasta qué punto puedo yo ser pequeño? Y tal. Aquí claramente hay categorías que se van a jugar de grandes con grandes, ¿vale? Luego hay pequeños que tienen lo que llaman sus nichos, hemos dicho antes, productos de valor, experiencias, etcétera, ¿vale? Luego hay oportunidades para los pequeños de ser comprados por los grandes, porque ahora sí ves los movimientos de las pequeñas artesanas de cervecera que la Claro, están comprando a todos los grandes, sí. de helados, de no sé qué, o sea, puedes tener una oportunidad de salida por ahí, ¿no? Pero lo que no puedes, y eso sí que lo digo sin pestañear, es que sea el Estado, el gobierno, quien te defienda a ti porque tú quieres ser pequeño y te mantenga y tal. Yo no creo en soluciones sectoriales, yo siempre he creído en soluciones empresariales, personales, y siempre digo que hay empresas pequeñas, medianas y grandes que ganan dinero. También hay grandes que pierden dinero. También hay Sí. empresas de supermercados que todo el mundo cree que son súper ricas, que están al borde de la quiebra. O sea, en cada modelo de negocio, en cada eslabón de la cadena, nos encontramos con ejemplos y tal, ¿no? Lo que no puedes es buscar una solución generalizada para todo el sector y tienes que tomar iniciativas, y tienes que tomar decisiones y en algún momento pues, no gustarán a todo el mundo, ¿no? Claro, por otra parte también en este sentido, ¿cuáles serían algunas de las estrategias que pueden adoptar los diversos países para poder evitar esa dependencia de la importación y tener en el eje del autoabastecimiento? Bueno, la pregunta, tú estabas hablando antes de sector, ahora hablas de país, y yo, bueno, me sale mi vena liberal, ¿no? Así que yo creo que los países poco pueden hacer y vamos hacia un movimiento contrario a lo que yo estoy opinando, ¿eh? O sea, que en el sentido de que los países tienen que desarrollar capacidades, como tú dices, de autoabastecimiento o de abastecimiento lo más posible, ¿vale? Pero siempre que un sector sea competitivo y que demuestre que sea competitivo y que pueda luchar en el mundo. Obviamente, ahora si te ponen una barrera allí, pues la pongo aquí también. Si no me dejan entrar allí, la pongo para que no entren aquí. Bueno, son juegos de artificiales, me refiero, que no son duraderos y que nunca sabemos los daños colaterales que pueden llegar a tener, ¿no? Aquí la reflexión, insisto, tampoco es sectorial, es personal. Alguien tendrá que comprar a otro del mismo sector, alguien tendrá que hacerse grande, alguien tendrá que ir a producirse fuera. Es decir, las decisiones que son yo siempre digo, individuales.
La verdad que encantadísimos todos. Aquí yo estoy sumamente encantada. Estamos tomando nota de todo lo que dice. Yo sé que del otro lado también. Nos centramos también un poquitito en cuanto a lo que es la tecnología, que nos comente acerca justamente de cómo está aportando o impactando en la producción y en la distribución de los alimentos. La tecnología, por decir un titular, la tecnología es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que nos debe, o sea, ni puede tapar ineficiencia, ni puede, es al revés, o sea, la tecnología, estamos hablando hoy voy a hablar de tecnologías, el desarrollo de productos sustitutivos, ¿vale? Pues hablar de tecnologías en cadena de suministro, tecnología en dialogar con el consumidor, por lo tanto, incide en una serie de verbos que hemos dicho antes, que es la agilidad, que es el conocer al consumidor, y la tecnología tienes que saber interpretarla y saber usarla. Hace ya 25 o 30 años Tesco en Inglaterra era el mayor programa de cifrización del mundo, tenía 40 millones de datos diarios de información y no era capaz de digerirla ni tomar decisiones sobre ella, ¿no? O sea, por lo tanto, el tener la tecnología, tener los datos, lo que ha cambiado ahora es la capacidad de interpretación y la capacidad de que te dé agilidad para ello. Pero está claro que la tecnología juega un papel ahora fundamental en todo para comprar, para diseñar, para acercarte al consumidor y muy importante para dialogar con el consumidor, que yo creo que te da esa cercanía y esa agilidad que antes lanzabas un producto y esperabas que reaccionase el mercado, ver las cuotas de mercado, no sé, dentro de no sé cuántos meses, y ahora te permite testar productos rápidamente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la tecnología nos tenemos que subir a ella sin ninguna duda, no podemos titubear, ¿vale? Pero siempre que el producto pues, sea sano, alimente y el consumidor lo acepte, ¿no? O sea, Eso es vital, que nosotros también lo aceptemos, lo tengamos, lo adoptemos y sigamos en ese camino. También depende muchísimo del ahora, por ejemplo, trabajo. hay un debate muy importante sobre las carnes cultivadas, ¿no? Es decir, Sí. que en un momento determinado parecía que iba a ser un boom y que va a acabar con la carne. Y ahora pues o sea, para el consumo no consiguen vender, no consiguen que el consumidor y tal, porque no es carne, porque no sabe igual. O sea, al principio la tecnología parecía que iba a sustituir una serie de procesos y la realidad del consumidor es tozuda, vamos, ¿no? Totalmente. Por otra parte, le quiero consultar un poquitito cuáles son los principales desafíos que tienen justamente las empresas que adoptar esas decisiones para no quedarse fuera de todo lo que tenga que ver ya con la cadena alimentaria en el futuro. Ya estamos hablando un poquitito más allá, ¿eh? Sí, yo siempre digo que hemos dicho dos pilares, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de sostenibilidad, de valor, de globalización. Y yo, en la segunda parte que yo siempre hablo son los tres niveles de reflexión, ¿no? Que yo creo que es muy importante porque con mi experiencia de casi 40 años en el sector, que he conocido a empresarios de todas las dimensiones y de todo tal, a veces hay empresarios o empresas que se refugian en el sector y se refugian en la tendencia, ¿no? Esto va bien porque va bien, y yo creo que hay que parar, y yo, las empresas con las que colaboro a título personal, siempre les digo, lo primero que tienes que tener claro es qué quieres ser de mayor, ¿no? ¿Qué dimensión quieres tener? ¿Quieres ser el fresco del barrio, el sano del barrio, el grande del barrio? Y qué decisión quiero tener, porque eso va a condicionar una serie o sea, de todas las decisiones que tú quieras tomar. El segundo nivel de reflexión que le llamo yo son los pilares, sobre qué eslabones, sobre qué peldaños me puedo apoyar para conseguir ese sueño. Cuando tú miras dentro de tu empresa, y otra vez hay que ser muy, muy cruel con uno mismo, tengo dinero, tengo materia prima, tengo equipo, o sea, ¿qué tengo yo que realmente me va a hacer llegar a ese sueño, ¿no? Y a veces nos daremos cuenta de que hasta vender es la solución del futuro, ¿no? Vender tu empresa, pero la otra es, oye, me voy a apoyar en esta serie de peldaños, ¿no? Y luego hay un tercer nivel que se divide en dos, ¿no? Que es qué tipo de relación voy a tener a los que compro la materia prima, ¿vale? Y ahí puede haber alianzas, integraciones hacia atrás, puede haber una serie de decisiones que está claro que la compra spot de materia prima cada mañana, bueno, yo creo que es un tema que se va a acabar, o sea, yo creo que estamos viendo movimientos corporativos muy potentes de integración, y luego hacia adelante es qué relación voy a tener con el consumidor, con el canal que tengo y con el consumidor, ¿no? Y ese ligazón, basando en la tecnología, ¿vale? Voy a tener que desarrollar sistemas que me permitan, bueno, siempre decimos, la gente admira tanto a Zara, y Zara lo que descubrió dos cosas,
principalmente, entre muchas otras, pero dos cosas principalmente. Una es una cadena de suministro muy controlada y dominada por él, que le hacía que fuera capaz de dar. Y luego esa agilidad de responder a los gustos del consumidor, ¿no? Que le hacía cambiar, rompió las temporadas para hacer modas mucho más cortas o temporadas mucho más cortas, ¿no? Entonces, con ese símil, lo que quiero decir es que el hacer negocios en el futuro en la alimentación, bueno, pues va a requerir de muchísima agilidad, de romper moldes y de ser capaz de adaptarte, pero a una velocidad increíble, rompiendo hasta tabús que puede haber en el sector, ¿no? Que los hay todavía en muchos sectores. La verdad que maravilloso todo lo que nos está comentando. En realidad es ni siquiera un ápice de lo que va a estar compartiendo en esta jornada, así que nos encantaría que pueda mencionarnos un poquitito esta presencia, ya cómo se dio, de que usted pueda estar sentado ya aquí, también en nuestro país, y poder presentar esta conferencia. Bueno, pues, la mano de Pablo Álamo principalmente, ¿vale? Nosotros tenemos un proyecto, nosotros decidimos sacar primero de Sevilla a España y a Portugal el proyecto nuestro formativo de Executive Education, luego saltamos a Italia, luego saltamos a Miami, y nosotros tenemos un foro de reflexión estratégica cada año en Miami a finales de junio. Son 2 días de sesiones, de casos, de reflexiones de este tipo, basado principalmente en experiencias reales de empresas, ¿no? Basadas en el método del caso, y cada año pues ofrecemos 7 u 8 experiencias de empresas de todo el mundo, tanto americanas como de otras partes del mundo, sobre qué decisiones pueden tomar estas compañías o podemos tomar, o cómo abordar. Yo siempre digo que San Telmo, si lo definimos de forma coloquial, nos ayuda a ver qué hacen otros con las tendencias, ¿vale? Y eso es muy importante, porque la labor directiva es una labor muy solitaria, en la que Sí. te puedes leer, escuchar, atiborrarte de internet, pero en un momento determinado que tienes que decir por aquí. Y cuando dices por aquí es una cosa que es una decisión única, porque no es asamblearia, no vas a levantar la mano aquí todo el mundo a ver qué opina y tal. Hay un momento en el que... Entonces, bueno, escuchar a otras personas de tu mismo nivel de responsabilidad, CEOs o miembros del consejo de dirección de empresas similares en dimensión, etcétera, bueno, pues eso hace que sea una metodología que nos está dando mucho resultado en el mundo, ¿no? En el proyecto de América, lo que hacemos de vez en cuando en diversos países es presentarlo. Y esta tarde haremos aquí en Paraguay, y me voy mañana a Buenos Aires a presentar este proyecto, a presentar San Telmo Food Department en estos 2 países, y animar a ciertos empresarios y directivos que se unan a este movimiento que estamos en América creando, para que cada año tengamos un foro de primer nivel donde asomarnos por encima de la tapia y ver qué está pasando en el mundo y qué hacen otros, y tomar decisiones cuanto antes mejor. Es lo vital, tomar las decisiones en los momentos adecuados es lo que marca la diferencia, dónde estamos hoy y dónde podemos estar mañana. Así que antes de cerrar, nos encantaría, bueno, solicitarle 2 cositas. Un mensaje para todos los empresarios que están en el sector justamente de la cadena alimentaria, un mensaje contundente para ellos acerca de su presencia, y por otra parte, que nos pueda dejar cómo pueden contactar los diversos empresarios para formar parte ya de este foro y de todas las iniciativas que ustedes están realizando desde San Telmo Business School. Bueno, pues si me creas una frase final, yo soy muy aficionado al surf desde pequeñito. Hay una frase que me encanta: no puedes parar las olas, lo que puedes aprender a surfearlas, ¿vale? Pero básicamente es una frase que he dicho antes. Mi mensaje positivo a todos es que hay empresas pequeñas, medianas y grandes en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria que ganan mucho dinero, ¿eh? O sea, ni todas, ni a la vez, pero que hay empresas que encuentran su sitio de valor, o que han tomado decisiones de hacerse medianas, o que han tomado decisiones de hacerse grandes. Cuando no, esto es una cosa de que solo los grandes van a sobrevivir, solo los pequeños... No. Hay, insisto, en la idea de la individualidad, y sobre todo el de estar atento y escuchar qué hacen otros y qué pueden ellos hacer dentro de las capacidades que tienen, ¿no? O sea, que es un mensaje optimista de que no nos entre el pánico, sino que lo que está claro es que no podemos jugar a medianos, no podemos jugar a todo para todo, no podemos jugar a marca y a private label, no nos despistemos. La palabra foco es fundamental, y yo, desde el punto de vista de San Telmo, la cultivo desde el año 92 que llegué, ¿no? Yo dije, quiero que seamos la escuela de negocios de referencia mundial en Executive Education, en alimentación, y es lo que he perseguido 40 años. No somos la escuela de negocios más grande, no somos la escuela de negocios que ha dado premio Nobel, pero somos la escuela de negocios del sector, ¿no? O sea,
Le deseamos el mayor de los éxitos en esta ponencia, que todos aprovechen su presencia por sobre todas las cosas en este pequeño espacio. Nosotros aprendimos un montón y ni siquiera me imagino todo lo que tiene para dar en esta jornada. Así que éxitos totales y le esperamos en una próxima entrevista en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y encantado cuando me digáis, aquí estaré de nuevo. No, por favor, éxitos, excelente resto de jornada. Gracias. Estuvimos compartiendo muy amenamente con el doctor Julio Audicana. Él es director ejecutivo de Santelmo Business School, directamente ya privilegiados por poder contar con su presencia. Antes de la conferencia ya lo tuvimos nosotros aquí en la previa, así que bueno, aprovechar todas las personas esta jornada única en la que van a poder tener todas las últimas tendencias y reiteramos justamente la cadena alimentaria, 4 pilares y 3 niveles de reflexión por parte del doctor. Muchas gracias, doctor, éxitos y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a una pausa, regresamos en breve.